Y voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, el otro día, si mi apunte no está mal, llegamos a concatenar. A ver, dame un segundo. A esta función, ¿no es cierto? La función concatenar, que permitía unir cosas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, teníamos un nombre, ¿no es cierto?, que estaba en tres diferentes celdas, digamos, ¿no es cierto? Y podíamos concatenar. Ahora, fíjense, por ejemplo, podríamos hacer esto aquí. Vamos a aprovechar. A ver, dame un segundo. Y vamos a crear el mail, por ejemplo. ¿Ya? Para acordarlo, antes de seguir a lo siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a crearle un mail, el típico de la UV, ¿ya? El que a nosotros nos hace, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería? Sería eh, la celda esa de César, ¿no es cierto? Después va a César, un punto, por lo tanto, le vamos a poner, lo vamos a juntar, ¿no es cierto? Ampersand, un punto. Ahí se fijan, estoy juntando el nombre y punto. Y además quiero juntar el apellido, ¿sí? César punto Flores, hasta ahí voy. Y además, eh, otro ampersand, quiero que al final de eso aparezca @v.cl. ¿Se fijan? Ahí debería decir después como resultado cesar.flores@v.cl, ¿ya? Entonces le doy enter y ahí está el resultado. Se fijan que la idea, ¿no es cierto?, es unir cosas, ¿ya? No necesariamente tiene que ser solo una celda, también pueden ser, ¿no es cierto?, algunos caracteres que se necesite, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí yo puse el carácter punto y todo lo que es, ¿no es cierto?, es el @v.cl, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, esa sería una forma de concatenar, ¿ya? Recuerden que eso mismo lo podemos hacer con la función concatenar o con la función concat que viene en el Office 2010, ¿ya? Pero esa es la idea. Bueno, el otro día dijimos que íbamos a hacer un ejercicio. Ya, yo nada más quise que recuerden un poco esto porque ahora el ejercicio que vamos a hacer ya tiene que ver un poco con lo que vimos recién, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ustedes primero van a hacer. Necesito que hagan esta tabla, ya voy a borrar todo esto porque está hecho hasta ahí. Ya, la tabla es esta, todo esto que está subrayado en azul ahí, o sea, con títulos azules, letra amarilla. Entonces, vamos a tener tipo de producto, aquí hay un modelo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a crear el código con esas instrucciones. Eh, este producto, ¿no es cierto? O cada uno de estos productos tiene stock, ¿ok? Hay un stock. También existe el stock mínimo, ¿ya? Que es una política de la empresa. Por mientras ustedes copien esto, vayan haciéndolo. La idea, ¿no es cierto? La idea es que la empresa normalmente, ¿no es cierto? A aquellos productos quizás que tengan más movimiento, hace una política para mantener un stock mínimo, ¿ok? Entonces,
vamos a ponernos en ese tono, y este es el stock mínimo, ¿no es cierto?, que la empresa está poniendo como política para cada uno de estos productos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿qué significa? Cuando el stock mínimo, ¿no es cierto?, es mayor que el stock, o si lo vemos de la otra forma, cuando el stock es menor que el stock mínimo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que tener ojo ahí, porque debiese estar dando alguna alerta. Se fijan que cuando la idea de que algo, ¿no es cierto?, no está ocurriendo, o está ocurriendo mal, o está en la condición que yo no quiero que esté, debiese enviar alguna alerta, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro, ¿ok? Em, para aquello, ¿no es cierto?, para poder hacer una alerta, vamos a hacer una función aquí, una, una fórmula en donde diga si tenemos menos del stock mínimo que tengamos que pedir, y de lo contrario, que diga no pedir. ¿Ya? Esa es la idea. Por ejemplo, miren, ¿no es cierto? En el caso del primero, debería decir que tenemos que pedir. Tendría que decir esa palabra, ¿ok? Y en el caso del tercero, por ejemplo, aquí, porque dice que el stock mínimo, ¿no es cierto?, tengo que tener 22, pero tengo 30, es decir, aquí tengo de sobra, ¿no es cierto? Y aquí diría no pedir. ¿Ok? Eso es más o menos lo que va a salir en estas celdas. Y además, ¿no es cierto?, le colocamos un formato condicional para que eh, sea un poco más obvio lo que se está viendo, ¿ya? En este caso ustedes van a ver, ¿no es cierto?, cada uno de esos que dice pedir, y van a decir, oh, ojo, ahí hay una alerta, ¿se fijan? Estamos haciendo una alerta que en el caso de cada uno de esos que diga pedir, tenemos que tener cuidado, tenemos que hacer un pedido, ¿no es cierto?, una solicitud de artículos. Luego, ¿no es cierto?, está el precio costo, el porcentaje de ganancia, ¿ya?, que se supone, ¿no es cierto?, en la empresa quiere para cada uno de estos productos. Ahí están los porcentajes. Luego vamos a obtener el valor, ¿no es cierto?, ese precio costo, pero incluyéndole la ganancia. Más o menos eso es el precio de venta sin IVA, ¿no es cierto? Sería el valor que va a generar ahora, ¿no es cierto?, después de aplicarle un 25%, ¿no es cierto?, más del mismo valor. Ya debe decir, en este caso, mira, aquí tengo los valores, ahí al lado, esa tablita que está aquí al lado, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, al aplicarle ese 25%, ¿no es cierto?, lo que debería dar es 62.500. Ese es el precio de venta, sin IVA, ¿ya? Sin IVA. Bueno, y además de eso, ¿no es cierto?, hay que hacer la tablita que está acá abajo, porque ahí en la codificación, ¿no es cierto?, vamos a tener que usar la tablita que está acá abajo. Esta tabla tiene tipos que son los mismos tipos que están en la parte de arriba de la tabla, así que por favor, esos copien y péguenlo, ya, para que queden escritos exactamente igual. Ya tienen que quedar igual, igual. Y una vez que queden, ¿no es cierto?, podemos hacerlo, porque la idea esta tiene dos partes.
Voy a borrar esto. En realidad, eso no debe estar ahí. Em, bueno, yo además de esta tabla, también tiene que ser la tablita que dije ahí abajo. Ya, antes que me olvide, el control de Excel va a ser en la semana del 28. La semana del 28, ¿ok? Entonces, creo que sería 30, si no me equivoco. Voy a mirar el calendario. En realidad, la última semana de clases. Correcto, sería el 30, sí, el 30 de junio. Ya para que tengan claro, el 30 de junio. Yo ya esta semana seguramente voy a subir este Excel que estamos trabajando ahora, que estoy trabajando yo, y para que lo tenga. Ya, vamos a empezar a hacer esto. ¿Ya? La idea, ¿no es cierto?, es poder hacer ambas. Bueno, empecemos con lo primero, ¿no es cierto? Acá nos pide el código. Ya tenemos que hacer una fórmula para obtener el código.
Ahora, según las instrucciones que tenemos ahí abajito, ¿no es cierto? Dice a qué corresponde. Corresponde al subcódigo más el modelo. Si ustedes ven esta tablita que está acá abajo, ¿no es cierto? Esa tabla, ahí están ese subcódigo, ¿ya? Ahí está, ese es el subcódigo. Y el modelo, ¿no es cierto? Ese es que está acá. Por lo tanto, ¿no es cierto? Es una combinación de ambas. En este caso, por ejemplo, si lo hiciésemos a mano, ¿no es cierto? Si lo hiciésemos a mano, tendría que ser, fíjense, esto es una botonera. La botonera, ¿no es cierto? Es el BO, por lo tanto sería BO guión, ¿no es cierto? Porque ahí dice el subcódigo, el modelo, pero separados por un guión, ¿ya? Y sería RJ, ese sería el modelo, ¿no es cierto? 4545. Y ese sería el código en este caso para ese producto, ¿ok? Pero obviamente lo vamos a hacer por fórmula, ¿ya? Es solamente para que sepan el resultado y cómo se genera ese código. Es decir, ¿no es cierto? A partir de dos cosas. Primero, el tipo de datos, ¿no es cierto?, nos va a dar el subcódigo. Ese subcódigo va a ir acompañado con el modelo, pero separado, ¿no es cierto?, por un guión. Esa es la idea. Bueno, vamos a hacer esta primera fórmula. Vamos a hacer esta primera fórmula. Entonces, como los subcódigos están acá, y los subcódigos dependen del tipo de producto que es, ¿ya? ¿Se fijan? Voy a ahí. Aquí están todos los tipos de los tipos de productos que hay, ¿no es cierto? Botoneras, cables, central, módem, teléfono. Y cada uno, ¿no es cierto? Si ustedes sacan las dos primeras letras, estarían ahí. ¿Ok? Están ahí. Ese es. Y para eso, ¿no es cierto? Nosotros en esta misma línea tenemos el tipo de producto, por lo tanto podemos ir a buscar el tipo de producto y traer ese subcódigo hacia acá. Vamos a hacer primero esa parte. Ya voy a traer solo el subcódigo acá para que aparezca el BO o el CA o el CE o el MO o el TE. Entonces usamos el buscar V, buscar V, ya ese vamos a usar. El valor buscado, ¿no es cierto? Es el valor, este valor siempre es de la misma línea. Recuerden que estamos haciendo funciones, al menos que yo quiera la segunda línea, pero en este caso no, en la primera línea. En la misma línea donde estoy haciendo la función. Bueno, luego te dice la tabla, ¿no es cierto? El segundo argumento te dice en qué tabla voy a buscar ese valor, ¿no es cierto?, de botonera. Y la tabla va a ser acá abajo, y esta, ¿no es cierto?, la marco completa, pero no los títulos, y además le presiono el F4, ¿ya? Porque eso tiene que quedar siempre ahí quieto, esa tabla. Esa tabla siempre tiene que ser la misma. Y en este caso, de esa tabla de ahí abajo, ¿no es cierto?, tiene dos columnas, ¿ya? Aquí voy a demostrar. Esa es una, esta es la otra. Esta es la columna 1, esta es la columna 2. Entonces, ¿qué es lo que quiero llevar para allá arriba yo? ¿Yo quiero la columna 1? No. Quiero eso, ¿ya? Los subcódigos. Entonces, este sería la columna 2, ¿ya? Y por eso vamos a poner un 2. Ya, ahí me lo trajo. Ya ni siquiera alcancé, porque todavía me faltaba coincidencia exacta. Ya, eso también lo voy a colocar. Ya, y entonces el indicador de columna en la 2 y, ¿no es cierto?, el rango que dice acá va a ser, ¿no es cierto?, falso, porque la idea es que la coincidencia sea exacta. Entonces, fíjense, yo voy a copiar esto
para acá, y ahí está, ¿no es cierto?, cada uno de las cositas de los subcódigos que correspondan, ¿no es cierto? El BO, botonera, el cables, CA, el centrales, CE, los modem, MO, y los teléfonos, ¿no es cierto?, TE. Entonces tenemos ya el subcódigo y ahora nos queda, ¿no es cierto?, el modelo, pero tenemos que poner un guión, o sea, ahora deberíamos poner un guión aquí. El siguiente elemento es un guión. Entonces vamos a usar la primera y nos vamos a poner al final de esa cosa y vamos a presionar, ¿no es cierto?, el ampersand. Entonces yo lo que quiero, ¿no es cierto?, es pegar ese subcódigo que ya existe, le quiero pegar al ladito un guión. Así, le damos enter. Ahí lo tenemos, ya voy a copiar para que vean que todo va a tener el guión. Listo, ya tengo el guión. Pero ahora me falta el modelo, ese dato que está ahí al lado. Entonces, vamos de nuevo a editarla. Y vamos a poner otro ampersand para, ¿no es cierto?, pegarle el modelo. Y ahí lo tenemos. Ahí estaría completa la fórmula. Y ahora sí, ¿no es cierto?, aparece de esa forma. Lo copiamos hacia abajo y ahí tenemos el código. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, lo que hice, ¿no es cierto?, esto, la gracia que tiene es que es siempre dinámico. Por ejemplo, si yo cambio algo aquí, por ejemplo, supónganse que decido que este ya no es una botonera, o no sé, este no es un teléfono, el KT200, y es una botonera, miren, botoneras, ¿ok? Fíjense que el código cambió automáticamente, ¿ya? El solo hecho que yo aquí cambié de producto, de tipo de producto. Y, ¿no es cierto?, eso es dinamismo. Se fijan, yo cambio un dato y los valores obviamente tienen que cambiar, ¿ya? Este era un teléfono. Miren, ahora voy a ponerle teléfono y va a cambiar, ¿no es cierto?, a TE. Esa es la idea, ¿ok? Ese es el dinamismo que yo solicito en las funciones, es decir, que tus fórmulas se adapten, ¿no es cierto?, a los cambios. Esa es la idea del ser dinámico. Bueno, por otro lado, yo les decía, ¿no es cierto?, que acá la condición, ¿no es cierto?, es por las alertas que tenemos que ocupar. En Excel, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que aprovechar uno de los elementos que podemos, ¿no es cierto?, más utilizar y mejor utilizar, que son las alertas, porque muchas veces se nos van a pasar cosas. Imagínense, por ejemplo, imagínense que tenemos una base de datos de choferes, ¿ya? Una empresa de transporte, donde tienes choferes, esos choferes tienen licencia de conducir, esa licencia de conducir tiene un vencimiento, y por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros podríamos tener esos datos en nuestra planilla, ¿no es cierto?, el vencimiento de la licencia, y cuando más o menos falte un mes o 2 meses, que genere una alerta, ¿ya? Es decir, que falten 2 meses para que se venza. Cosa de poder hacer el trámite, ¿no es cierto?, con más tiempo, tranquilamente, y que no se produzca, ¿no es cierto?, ese vencimiento. Que no podamos usar en este caso, al chofer. ¿Ya se fijan? Ese es el sentido de cosas que hablamos. Bueno, la condición entonces es, yo les decía que acaba de decir pedir o no pedir, dependiendo, ¿no es cierto?, del stock y el stock mínimo. Si el stock mínimo, ¿no es cierto?, es mayor que el stock, hay que pedir. O también podríamos decirlo, ¿no es cierto?, si el stock es menor que el stock mínimo, tenemos que pedir. ¿Ya? Esa es la idea. Cualquiera de las dos formas funciona, y como acá lo que necesitamos es colocar la palabra pedir o no pedir, son dos opciones, ¿se fijan? Pedir, no pedir,
el sí es la, digamos, la función que nos sirve para esto. La prueba lógica. Vamos a hacerlo de esta forma. Sí, podría hacerlo de cualquiera, ¿no es cierto? Usando el stop mínimo primero o el stop primero. Ya voy a usar eso. Si el stock es menor al stock mínimo, entonces hay que pedir. De lo contrario, no hay que pedir. ¿Se fijan? Esa es la lectura muy simple. Si este número, ¿no es cierto?, es más chico que este, significa que hay que pedir. ¿Ya? De lo contrario, no hay que pedir. Bueno, veamos si esto es cierto. Lo copiamos y vamos viendo, por ejemplo, en este caso, tengo más, ¿no es cierto?, del mínimo, así que funciona. Aquí tengo la misma cantidad, así que también funciona, porque es menos que el stock mínimo, no igual. En este caso, ¿no es cierto?, el stock mínimo es 33 y tengo 45, 20 y tengo 30, 15 y tengo 20. Aquí 40 y tengo 5. Aquí sí hay harta diferencia, ¿no es cierto? Igual que en esta, mucha diferencia. Aquí tengo 8, o sea, el stock mínimo 8 y tengo 11. Y acá, ¿no es cierto?, el stock mínimo 20 y tengo 15. Me faltarían 5 ahí, en realidad, ¿no es cierto? Se fijan que esto ya me está dando una alerta. Me está diciendo, oye, esos que están en rojo, ¿no es cierto?, tenemos que pedir, ¿no es cierto?, hacer pedidos porque de acuerdo a esto no cumplen con la política de la empresa el stock mínimo. Esa es más o menos la idea. Entonces tú puedes ver la tabla y captar al tiro, ¿no es cierto?, qué producto hay que pedir. Esa es más o menos la idea. Vamos con el precio de venta, ¿no es cierto? El precio de venta, en este caso es el precio de costo más un porcentaje de ganancias. Vamos a hacer esto. Entonces tenemos que es al precio de costo le vamos a sumar, ¿no es cierto? Le vamos a sumar la multiplicación entre lo que vale por un 25%. Es decir, yo quiero obtener el 25% de esos 50.000 y sumárselos, ¿no es cierto?, a los 50.000. Y eso es lo que tenemos, ¿ya? Aquí es los 50.000 más los 50.000 por 0,25. ¿No es cierto? Eso es lo que significa 25%, 0,25. Le damos Enter, ¿ya? Y ahí tenemos. ¿Se fijan que el mismo valor que está ahí al lado? Copiamos hacia abajo y ahí lo obtenemos, ¿ya? Para que vean la fórmula. Entonces es el precio-costo más, ¿no es cierto?, más la multiplicación del precio-costo por el porcentaje de ganancia, ¿ya? Eso me va a dar un valor chico, pero a eso yo le sumo, ¿no es cierto?, el valor costo. Por eso que se hace esto. Bueno, eso es una matemática simple, ¿no? A ver, y el precio de venta, pero ahora le vamos a incluir el IVA, ¿ya? A este valor que está el precio de venta sin IVA, le vamos a colocar el IVA. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿se fijan? Es decir, esto más esto por 0,19 o 0,19, ¿no es cierto? Eso representa lo mismo que escribir 0,19. A ver, voy a escribir el 0. Ya para que, si alguien no entiende. Es el 19%, ¿no es cierto? Que es muy parecida a lo que hicimos recién. Y ahí tenemos el valor de venta, pero con IVA. Vamos a copiar hacia abajo. Bueno, y ahí tenemos los valores de precio, ¿no es cierto?, de venta con IVA.
Bueno, esta función que yo hice acá, ¿ya? ¿Recuerdan esa? También nosotros la podemos hacer de esta forma, miren. Esto también es válido, ¿ya? Que lo que hago aquí es este 50.000 lo multiplico por 1 más el porcentaje ese, más 0,25. Es decir, aquí sería 1,25. 1,25 por el valor, y eso genera exactamente el mismo efecto. ¿Ya? Esa y esa. Son distintas, pero generan lo mismo. Bueno, esta es la primera parte del ejercicio, ¿ya? Vamos con la segunda parte. Déjenme, a ver, esto lo voy a borrar. Ese también se borra. Y todo esto se borra. Ya. Necesito que ahora hagan esta tabla, ¿no es cierto? Solamente ese 0 ahí no lo ocupen. Ya en realidad no hay que poner ningún valor aquí. Nada más eso lo tengo de recordatorio. En este caso, lo que tienen que hacer aquí con estos códigos son los mismos códigos que están acá al otro lado, estos códigos, pero, ¿no es cierto?, en este orden. Así que lo que necesito es que los desordenen igual que como está aquí. Pueden copiar y pegar, los copian y los pegan de acá, ¿no es cierto?, y los traen para acá, pero aquí lo ordenan de esa forma. Hagan eso por mientras. Estos números también los colocan, y estos números también los colocan. Ya les doy un par de minutos para que hagan esta tablita para hacer este ejercicio. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer la siguiente tabla. Entonces, vamos, por supuesto, la primera tabla, ¿no es cierto?, era copiar y pegar
los datos de acá, ¿no es cierto? Y después los desordenan en este orden, digamos, ¿no es cierto? Los pegan en este orden. Espero que le haya salido bien eso, ya porque alguna gente, algunas personas, por ejemplo, cuando quieren copiar, ¿no es cierto? Esto y lo llevan a otra tabla, yo lo voy a poner, por ejemplo, aquí, aquí esta parte, y lo pego, aparecen puras cosas así, ¿ya? Espero que a ustedes no les haya salido cosas así, porque si les salió, porque no tienen idea que tienen que usar, ¿no es cierto?, otras cosas, por ejemplo, ¿no es cierto?, para poder copiarlo. Miren, yo lo puedo copiar, ¿ya? Que lo que hay que hacer en realidad es que hay que elegir cómo quieres pegar los datos. En este caso, por ejemplo, no hay que pegar la fórmula. Ya cuando ustedes copian y pegan, ¿no es cierto? Lo que viene del otro lado es la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hace el Excel o cada celda? ¿No es cierto? Busca esos datos, pero aquí, lo de la fórmula de la otra hoja. Y eso no está. Entonces, lo que tenemos que venir aquí a copiar es solo los valores, ¿ya? Entonces, para que, para que sepan, esa es la idea, ¿ya? Por eso que si es que alguien copió y pegó y le salió esos errores, ¿no es cierto? Fue por eso. Fue porque, ¿no es cierto? Copia lo que es la fórmula. Y, por supuesto, esa fórmula aquí no sirve, pues si esa fórmula está en la otra hoja. Y además en la otra hoja habían ciertas cosas que acá no hay, etc. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar y pegar los valores. ¿Ok? Ese es los famosos pegados, tipos de pegado. ¿Ya? Ahí cuando nosotros copiamos, ¿no es cierto? Eh, Copiamos y pegamos, por ejemplo, si yo copio y al pegar se fijan que vamos a tener varias formas de pegar, ¿ya? Y ahí tenemos que elegir la que nos sirva. Tenemos que captar que, miren ahí lo que hace es copiar la fórmula, los formatos de fórmula y número, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que hace? Miren, pegar valores. Aquí solo pega los valores. Valores, miren, formato de valores y números, ya si hubiera un formato, además lo hace, ya en formato de valores y origen. Ese es la idea, ¿se fijan? Bueno, vamos a hacer esto. Empecemos ahí en el stock. Eh, la idea, ¿no es cierto?, es ir a buscar el stock que está en la otra hoja, porque miren, con esto vamos a ir a trabajar, vamos a utilizar esta hoja ya varias veces para hacer las funciones que están aquí. ¿Ya? Esa es la idea, vamos a llevar datos de aquí hacia allá. Fíjense que uno de los datos, ¿no es cierto?, son los stock. Yo podría trabajar perfectamente sin stock aquí, yo no lo necesito aquí, ¿ok? No lo necesito. Pero fíjense que esta de aquí y esta de aquí, yo la traigo para acá simplemente para facilitar la función esta que vamos a colocar acá, que es más compleja, ¿ya? Entonces, esa, ¿no es cierto? Si quisiera no lo traería, pero lo vamos a utilizar, ¿no es cierto? Lo vamos a usar para facilitar un poco la función. Miren, empecemos. Como lo que queremos es ir a buscar el stock a la otra hoja, ¿no es cierto? Por supuesto, la función que tenemos que usar es buscar B. Buscar V. Ahí estamos. El valor, ¿no es cierto?, que yo quiero ir a buscar es el código, porque ese código, ¿no es cierto?, está en el otro lado, y a partir de ese código que lo busque, y cuando lo encuentre, que me arroje como resultado para acá el stock, ¿ok? Ese es más o menos el plan. Entonces, el valor buscado va a ser ese, punto y coma, en la tabla. Miren, esto por si acaso cuando ustedes trabajan con dos tablas distintas o más tablas distintas y están haciendo una función, si ustedes se cambian de tabla, por favor,
no vuelvan a la tabla inicial, al menos que sea necesario, que haya algún dato que todavía no pinchen, ¿no es cierto?, en esta tabla. Pero fíjense que ahora, por ejemplo, yo me tengo que ir a esta tabla, a la parte A, porque tengo que ir a buscar la matriz, ¿no es cierto? Así que yo voy a hacer clic ahí. Aquí estamos. Aquí está la ayuda que te brinda todavía estoy ahí en la matriz, entonces voy a marcar la matriz. Marco la matriz y voy a marcar hasta aquí, ya simplemente porque quiero marcar esas 3 columnas, pero lo importante es la primera, ¿no es cierto?, que es el código, que es lo que ando buscando. Ahora presiono F4, ¿ya? Fíjense que yo no me moví de aquí, ¿ya? A pesar que estoy haciendo la función en la otra hoja. Y yo no tengo que volver, ojo, no tengo que volver por mí. Al menos insisto que tenga que ir a hacer algo allá. Ahora, ¿no es cierto?, me pide el indicador de columnas. El indicador de columnas, ¿no es cierto? Esta es la primera columna, esta es la segunda columna y esta es la tercera columna. Y el stock está en la segunda columna. Entonces, un 2, punto y coma. Y ahora, ¿no es cierto?, me dice si es coincidencia exacta. Por supuesto que es coincidencia exacta. Le hacemos ahí falso. Y cerramos el paréntesis. Fíjense, y yo todavía no me cambio ¿no es cierto?, de hoja, porque yo no necesito hacer nada en este momento en el otro lado. Y como terminé la función, simplemente voy a dar Enter, y aquí llegó el stock, ¿ya? Y ahí lo puedo copiar hacia abajo, y ahí lo tenemos. ¿Ok? Insisto con eso de cuando nosotros hacemos funciones que tienen que ver también con otras hojas, ¿ya? Ustedes no se cambien de hoja porque no ven lo que están haciendo. No, tienen que solo quedarse donde el Excel, ¿no es cierto?, les indica. En este caso, ustedes vieron que cuando empecé a hacer la función, obviamente la empecé en esta hoja, pero, ¿no es cierto?, la misma función me llevó a ese ejercicio parte A, ¿no es cierto?, este de acá, para marcar en este caso la matriz, ¿ya? Para marcar la matriz, y eso es lo que dejó eso. Pero si yo hubiera hecho, cuando estaba en esa hoja parte A, hubiera vuelto a marcar ejercicio parte B, esto se hubiera cambiado y hubiera dicho aquí ejercicio parte B, y va a buscar algo en esta hoja que en realidad debería estar buscando en la otra hoja. Ya, por eso que no tienen que hacer eso que les indico. Bueno, listo, tenemos, a ver, voy a hacer algo aquí. Denme un segundo. Ya, voy a dejar eso ahí por si acaso. Ya, entonces esto lo vamos a borrar. A ver, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Fíjense que nosotros tenemos un stock, ¿sí? Un stock. Tenemos una última compra, es decir, se hicieron compras después, ¿no es cierto?, de la última vez que teníamos el stock, es decir, ¿no es cierto?, acá, cuando vimos el stock, ¿no es cierto?, posteriormente se hizo algunas compras de algunos de estos productos, algunos, ¿no es cierto?, y, bueno, en realidad de todo, aquí los tienen ya. Se hicieron, ¿no es cierto?, compras de esos productos. Ahora, ¿no es cierto?, recuerden que aquí teníamos un stock mínimo. Entonces, vamos a reforzar la idea, ¿no es cierto?, de la alerta. Aquí tenemos que decir o poner, ¿no es cierto?, la cantidad, ¿no es cierto?, de productos que tendríamos que comprar, de aquellos productos que aún no cumplen,
la meta mínima del stock mínimo. A ver, para que se entienda, por ejemplo, mira, este que es más fácil de ubicar, fíjense, el cable SS5640, el stock mínimo es 100, o sea, 2000, perdón, es 2000, es 2000. Miren, si nosotros vemos acá, aquí está el cable, hay 100, compré 500, es decir, ¿no es cierto? Si sumo eso, son 600, pero tengo que tener 2000. Entonces, me faltan 1400. Y eso, ese número debería aparecer aquí. ¿Se fijan? Ahora, por ejemplo, en el primer caso, a ver, vamos a buscar esta central 2350. La central 2350 está. Miren aquí. Hay que pedir, ¿no es cierto? Pero el stock mínimo es 15. El stock mínimo es 15. Miren, aquí dice que habían dos, se compraron 45, eso da un total de 47, y el stock mínimo, ¿no es cierto?, decía que era 15, pero tengo 47, por lo tanto, ¿cuántos pedidos pendientes tengo acá de este producto? 0. ¿Ya? Eso es lo que tienen que aparecer. Es decir, aquellos productos, ¿no es cierto?, que todavía, ¿no es cierto?, no completamos el stock mínimo, va a aparecer el numerito aquí. ¿Ya? Tenemos que hacer que aparezca ese número. Ok, ese más o menos es la idea. Bueno, vamos a hacerlo porque aquí tenemos una decisión que tomar, ¿no es cierto? Fíjense que increíblemente ustedes cuando piensan en las funciones o lo que tenemos que hacer, aquí tienen que pasarse rollo lógico. Aquí yo vi dos resultados. Uno es 0 y otro valor es, ¿no es cierto?, que sea cuando falta, ¿no es cierto?, cuando falta para llegar al stock mínimo, ¿no es cierto?, un número mayor que 0. Más o menos esa es la idea. Tengo dos opciones, o poner la cantidad que faltan por pedir, o poner un 0, porque esas son las dos posibilidades que existen, ¿ya? O falta o no falta. Y por lo tanto, al tener dos opciones, al tiro me viene el sí. El sí, ¿no es cierto? Recuerden que tiene dos opciones, verdadero o falso. Es decir, cuando ocurre la opción lógica, ¿no es cierto? Si esa opción lógica o esa prueba lógica es verdadera, ¿no es cierto?, va a ocurrir algo, y si es falsa, va a ocurrir otra cosa. Y aquí, ¿no es cierto?, si lo ponemos a pensar, si todavía ¿no es cierto?, no cumple o no está en el stock mínimo, entonces dígame cuánto le debo, digamos así. De lo contrario, ¿no es cierto?, voy a poner que no le debo nada, entonces un 0. Esas son las dos opciones. ¿Se fijan? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer una, una, una suma y una resta, ¿no es cierto?, para poder saber si los valores van a coincidir. Miren, esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a sumar el stock más la última compra, ¿sí? Fíjense, ahí ya tengo 47, ¿no es cierto? A esto le voy a restar el stock mínimo, ¿sí? Pero el stock mínimo está en la otra hoja. Tengo que ir a buscarlo, así que voy a ir a buscarlo. Tengo que ir con buscar B, ¿no es cierto? Voy a ir a buscarlo con el código puedo encontrarlo. Me voy a la otra tabla, ¿sí? Me vengo para acá, voy a marcar desde aquí están los códigos, la misma tablita en delante, ya, le pongo el F4,
punto y coma. Ahora el indicador de columnas, ¿no es cierto? Esta es la columna 1, la columna 2, y yo lo que quiero restarle es el stock mínimo, entonces la columna 3, punto y coma, y que sea esto totalmente falso en el sentido de que sea una coincidencia exacta, o sea, esto tiene que ser exacto, tiene que venir a buscarme el código correcto, exactamente igual que el del otro lado, y ahí terminamos. Recuerden que estoy en el sí, y estoy en la prueba lógica aún. Entonces aquí, ¿qué es lo que hice? Dije, oye, el C6 más el D6 menos ese stock mínimo, ¿ya? Es decir, si pensemos en alguno, por ejemplo, en este, ¿no es cierto? Teníamos 100, compramos 500 y le vamos a restar 2000. Si este número que se está restando, ¿no es cierto?, es mayor, quiere decir que el número que nos va a generar esto va a ser un número negativo. Por lo tanto, si el número, ¿no es cierto?, es negativo, significa que nos deben o tenemos que poner un número. Miren, voy a preguntar, ¿toda esa suma y resta es menor que 0? ¿Ya? Es decir, que dé un número negativo, que eso es lo que estábamos viendo recién. Si eso es verdad, ¿no es cierto? Yo quiero que esa misma suma y resta que tenía acá, miren, esta que está aquí en la misma función, yo voy a copiarla hasta antes del mayor que, ¿ok? Solo hasta antes del mayor que. Esto voy a copiarlo y voy a pegarlo en la parte que viene ahora del verdadero, ¿ok? Control V. Ahí está, lo pegué nomás. ¿Ya? Desde ahí del C6 más D6 menos el buscar B, bla, 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 bla. Esa es la parte verdadera. Yo quiero que en realidad, si eso es verdad, ¿no es cierto?, que me aparezca ese número, pero si es falso, yo quiero que me aparezca un 0. ¿Ya? Ahora voy a cerrar todo esto y voy a dar Enter. Voy a ver si esto funciona. A ver, primero vamos a ver. ¡Wow! A ver, aquí, fíjense, me está dando, ¿no es cierto?, 600 menos 2000 son menos 1400. Aquí, ¿no es cierto?, tengo stock 25, pero este, ¿no es cierto?, era de 40, por lo tanto, lo que me falta son 15. Y así, ¿ok? Listo, pero ese número no tiene por qué ser negativo, porque yo no voy a pedidos pendientes de decir, no, tienen que comprar menos 5, o menos 15, o menos 1400. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo muy sencillo, aquí está la función. En la parte verdadera, mira, voy a marcarla, ¿ya? Ahí ustedes hacen clic en esta ayuda y se marca. Esa parte, me voy a poner al final y voy a multiplicar por menos 1. Es decir, que los valores te salgan positivos. Entonces ahora copio hacia abajo y ahí me aparece, pero, miren, ¿qué apareció? Un error. Esto no debería estar dando. Ya, vamos a ver cuál es el error. El error es que esto vamos a tener que ponerlo entre paréntesis. Ya voy a poner de nuevo la parte de verdad, ¿ya? Y vamos a poner un paréntesis, ¿ok? Entonces vamos a hacer ahí al principio y antes de el por multiplicación. Vamos a ver si funciona.
Ya se fijan lo importante que son los paréntesis y todas esas cosas, ¿ya? Miren, aquí voy a poner de nuevo la función. A ver, aquí no cabe, parece toda la... Así. Ya, ahí está la función. Entonces, vamos revisando. A ver, el primero vamos a colocar aquí la prueba lógica. Ya vamos a analizar esta función. La prueba lógica, ¿no es cierto? Era saber si el stock más lo que se compró, ¿no es cierto? Y si le resto el stock mínimo, si ese número que de esa suma y resta, ¿no es cierto?, era negativo, significa que tenía que poner ese número, ¿ya? Pero ese número, como da negativo, yo lo multipliqué por -1, ¿ya? Que eso es lo que sale ahí, ¿ya? Y que puse todo lo mismo de acá, pero, ¿no es cierto?, entre paréntesis y después multiplicado por -1. Y en el caso falso, que solo me aparezca un 0, porque 0 significaba, ¿no es cierto?, que eh, no, tenía más o como mínimo tenía la misma cantidad mínima de stock, ¿ya? Esa es la idea. Esas son funciones, ¿no es cierto? Y fíjense que yo yo le decía en delante que le simplifiqué un poco esta. ¿Por qué? Porque le puse el stock, ya le puse el stock, antes el stock estaba solo aquí, y por lo tanto, en la función, cuando ustedes necesitan poner el stock, en este caso, por ejemplo, aquí donde dice C6, la verdad que no debería decir C6, no debería ser buscar B y todo ese cuento para ir a buscar el, el stock, ¿ya? Por eso que, ¿no es cierto?, puse el stock aquí para que sea más fácil, pues si no sería más grande todavía esta función. Pero independiente de eso, ¿no es cierto?, es la lógica. Yo quiero que se entienda la lógica, ¿ya? Ese es lo que ustedes tienen que analizar. Entendiendo lo que quieren hacer, después lo pueden hacer, ¿ya? Eso es lo sencillo. Bueno, el nuevo stock, por supuesto, ¿no es cierto?, sería la suma del stock antiguo más la última compra. Ahí lo tenemos, ¿ya? Una simple suma, ¿listo? Se supone que también hubieron algunas ventas de este producto, ¿ya? Y vamos a ver cuánto vendimos. En este caso, ¿no es cierto?, el precio-costo, que el precio-costo nosotros lo tenemos, el precio-costo es este valor, ya, pero nosotros recuerden que lo vamos a vender a este valor, ya, lo que nos costó, esto en cuanto lo vamos a vender, ya, por lo tanto, ese es el valor que nosotros vamos a venir a buscar, que es el precio-costo más la ganancia, ¿ya? Y por supuesto lo multiplicamos por la cantidad de productos, de ventas. Listo, vamos a buscar, ¿no es cierto? Vamos a buscar el precio de venta. Entonces, vamos con buscar B, vamos a buscar el código, lo vamos a buscar el ejercicio parte A, y partimos de aquí el código, ¿no es cierto? Porque eso es lo que andamos buscando. El primer elemento tiene que ser lo que indique. Ya, y ahora vamos a hacer hasta acá la matriz, ya, porque yo necesito este valor, ya, valor del precio de venta. Ok, F4, al tiro, punto y coma. Ahora me dice la columna. Empecé de aquí, esta es la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La columna 7. Punto y coma y coincidencia exacta. ¿Ok? Miren, voy a llevarme este dato nomás al otro lado. Voy a dar enter, pero no he terminado, ¿ya? Listo, tengo el valor de venta. Pero esto ahora
al final me voy a poner al final de esto y voy a multiplicar por el valor de las ventas producidas, es decir, con la celda, ¿no es cierto? A ver, este sería la celda G6. Ya, multiplicado por G6. Ya que sería la celda de las ventas producidas. Y ahí lo tenemos, entonces podemos copiar hacia abajo. Ya se fijan, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la multiplicación del precio-costo, precio-venta por la cantidad de ventas. ¿Ya? Por eso nos da esos valores. Ahí tenemos. Ahora vamos a obtener los IVAs, ¿no es cierto? Eso multiplicado por 0,19. Es solamente el IVA aquí. ¿Ya? Y acá, ¿no es cierto?, hacemos la suma, eso más esto, y ahí obtenemos, ¿no es cierto?, los valores totales, en este caso, de cada producto, ¿no es cierto?, que se vendió. Bueno, la idea principal, ¿no es cierto?, de este ejercicio, digamos, ¿no es cierto?, que tenía dos partes, era una que entendieran que trabajar, ¿no es cierto?, que con más de una hoja se puede hacer. Segundo, que ustedes cuando trabajan con esas hojas, ya cuando trabajan con esa hoja, además tienen que empezar a entender que ustedes no se pueden llegar y mover de una hoja a otra cuando están haciendo la función, cuando están haciendo la fórmula. ¿Ya? Si ustedes necesitan necesariamente ir a una hoja, bueno, le harán un clic y irán a esa hoja. Pero si no es necesario, no tienen que hacerlo. ¿Ya? No tienen que hacerlo. Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, por favor, me la dicen, porque he hablado yo y no he escuchado ni a nadie decir nada. Y esto, ¿no es cierto?, es lo base, ¿no es cierto?, para empezar a usar el Excel, ¿ya? Este es lo base, ¿sí? Es como lo mínimo que ustedes deben saber. Y ese tipo de funciones que si a alguien le pareció fácil, o sea, difícil, perdón esto, créanme que en la prueba, en el control, va a ser 2 veces más difícil. Eh, porque hago siempre pruebas así como complicadas. Me gusta que salgan funciones de este tipo, así, en donde cambio algo y todo tiene que cambiar. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a ver algunas funciones. A ver, las funciones izquierda, derecha, largo, extrae y encontrar. ¿Ya? Aquí, si alguien, por favor, si alguien tiene el Office 2010, hay algunas funciones que cambiaron, ¿ya? Hay algunas funciones que cambiaron, por si acaso. Por ejemplo, el extrae en 2010 no se llama extrae, se llama med. ¿Ya? Ahí voy a ponerle otro color mejor. Ahí, por si acaso, para el Office 2010. Si alguien tiene el Office 2010 y no encuentra el extrae, tiene que escribir med. ¿Ya? Med. Bueno, vamos viendo lo que... A ver, yo voy a borrar esto que está aquí, porque en realidad tengo que borrarlo. ¿Ya? Esto igual. Y vamos a utilizar, ¿no es cierto?, estas celdas como ejemplo. Ya, ustedes pueden poner una celda ahí con un nombre, cualquiera, no tiene que ser el mío.
y un segundo nombre, ¿ya? La idea, ¿no es cierto?, es que se arme un patrón de nombre. En este caso, fíjense, hay un solo nombre para ambas personas, César, Pía, un apellido paterno, Flores Errázuriz, y un apellido materno, Lopendía Cardoa. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar que aquí tenemos que pensar ya en patrones. Pattern. Los patrones significa, ¿no es cierto? Lo que significan los patrones significa que existe una similitud en general de algo, ¿ya? Por ejemplo, piensen en datos, ¿ya? En datos, cuando hay similitudes. Por ejemplo, cuando hablamos de nombres, ya cuando hablamos de nombre, normalmente, por eso insisto que no significa que el 100% cumpla con esto, pero sí mucha cantidad, y de hecho la mayoría. En el caso de los nombres, siempre o la mayoría de las veces se cumple con que la persona tiene dos nombres, dos apellidos. Los primeros dos, ¿no es cierto?, palabras son los dos primeros nombres, primer nombre, segundo nombre. Después la tercera palabra vendría siendo el apellido paterno y la cuarta palabra sería el apellido materno. Eso es, entre comillas, lo normal, ¿ya? Y digo entre comillas porque no tiene nada de malo tener 3, 4 o 5 nombres, ¿ya? Porque que hay, los hay. Yo conozco, de hecho, una persona, una amiga que tiene 5 nombres. 5 nombres. Entonces, ella, ¿no es cierto?, se sale de los patrones. Por supuesto, porque el patrón normal, ¿no es cierto?, es 2 nombres, 2 apellidos. Pero ella tiene 5 nombres y 2 apellidos. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando no se cumplen esos patrones, nuestras funciones, ¿no es cierto?, tienden a guatear ahí, porque en realidad, piénsenlo, o sea, yo voy a hacer, ¿no es cierto?, una función pensando que todos los nombres son de esta forma, por ejemplo. Es decir, tienen un nombre, un apellido paterno y un apellido materno. Y resulta que alguien me sale con que tiene 5 nombres. Y me jodió, ¿ya? Pero esos son, ¿no es cierto?, son excepciones. Excepciones. Bueno, entonces tenemos que pensar en esos patrones, ¿ya? Miren, ahí yo les di un patrón en los nombres, ¿no es cierto? Casi siempre se cumple esto. En los roots hay varios patrones. Por ejemplo, tú sabes que antes del dígito verificador hay un guión. Siempre antes del dígito verificador hay un guión. Ese es un patrón, ¿se fijan o no? De un root. Otro patrón es que el último dígito es el dígito verificador. Ahí tienes otro patrón. Es más, el número, ¿no es cierto?, de tu root o del root, ¿no es cierto?, es todo el número menos el guión algo. Por lo tanto, yo puedo obtener ese número, ¿no es cierto?, para poder verificar si lo que tú estás diciendo que es tu root es verdadero. ¿Por qué? Recuerden que existe una fórmula matemática la cual, ¿no es cierto?, se calcula este número verificador, este dígito verificador. Por lo tanto, yo aquí en realidad no sé si está bien, pero yo podría calcular perfectamente cuál es el guión algo. Yo puedo calcular si eso está bien, ¿ya? Se puede hacer una fórmula, digamos, ¿ya? Y la fórmula de no sé, sencilla, es súper sencilla, así que se puede hacer. Bueno, pero la idea, ¿no es cierto?, es que miremos cosas como esas, los patrones, cómo los datos, ¿no es cierto?, eh, en general son parecidos, ¿ya? Esa es la idea, esos son los patrones.
Bueno, vamos a ver estas 5 funciones, ¿no es cierto? Izquierda, derecha, largo, extraer, encontrar. ¿Ya? Lo vamos a hacer. Primero vamos a utilizarla de mala forma. ¿Ya? Yo digo de mala forma en el sentido que no van a ser dinámicas, ¿ya? Las formas que vamos a ver a continuación, por lo tanto, esa es la forma en que a mí no tienen que hacer las funciones, pero de ahí primero lo vamos a hacer de esa forma y después lo vamos a hacer como deberíamos hacerlo, para que entiendan, ¿no es cierto?, primero el formato, ¿ya? Que esa es la idea. Bueno, vamos con izquierda. Izquierda es una función, ¿no es cierto?, que permite obtener una cantidad de caracteres a partir de un texto, ¿no es cierto?, a partir de un texto y a partir también de la izquierda de ese texto. ¿Ya? Miren, izquierda. El texto, ¿no es cierto? En este caso voy a poner el primer nombre. Vamos a hacerlo con ese ejemplo primero. Punto y coma. Y número de caracteres. Por ejemplo, imagínense que yo quiero sacar el César. ¿Ya? César. Y voy a tener que sacar 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. ¿Se fijan? Ahí, ¿no es cierto? A partir de la izquierda, yo saco 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Ahí están izquierda. El derecha funciona exactamente igual. Imagínense que yo quiero sacar el apellido materno, porque en este caso, miren, es esos patrones, es decir, ustedes saben que el último dato, o el que está más a la derecha, digamos, es el nombre, perdón, el apellido materno. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo podría decir que cuando use esto, yo, ¿no es cierto?, a partir de este texto, voy a decir, ¿cuántos caracteres quiero sacar a partir de la derecha ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres. Le doy Enter y ahí está. ¿Se fijan? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. ¿Ya? A ver, la función largo es una función que permite saber la cantidad de caracteres que tiene una expresión, ¿ya? Un texto. Vamos a utilizarla. Largo, y te pregunta qué texto, ese texto que está ahí, ¿no es cierto? Y lo cerramos, simplemente eso. Y en este caso, él te dice, mire, el largo da como resultado un número, ¿ya? Para que tengan claro eso. Te dice, ¿no es cierto?, la cantidad de caracteres que tiene. Y si nosotros nos ponemos a contar, debiese ser 23, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, incluyendo los espacios, como pudieron notar. Ya quiere decir que los espacios también son un carácter. ¿Ok? Nunca los dejen de lado. Ahora, por ejemplo, voy a extraer, que esa es la gracia del extraer, que permite, ¿no es cierto?, extraer, digamos, desde un texto una cantidad de dígitos. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Extrae, recuerden que si tienen el 2010, tienen que poner MED. Extrae, ¿no es cierto? ¿De qué texto? Dice aquí. ¿De qué texto extraigo? De ese texto. Ahora te dice, ¿desde qué posición? Entonces yo quiero sacar flores.
¿Ya? Quiero sacar el apellido. Entonces yo le voy a decir, la posición va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir de la posición 7, donde está la F. ¿Y cuántos caracteres? El número de caracteres que quiero, entonces cuento. La F también se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es el largo de mi apellido paterno. Y le damos Enter y ahí lo tenemos. ¿Se fijan? Ahí lo tenemos. Encontrar. A ver. Esta función permite encontrar algún texto o algún símbolo o algo que andes buscando dentro de un texto. Y te dice, te indica dónde está. ¿Ok? Ese te va a dar también un valor numérico de resultado. Entonces vamos a usar el encontrar. Por ejemplo, miren, vamos a encontrar el texto que yo quiero buscar. ¿Qué cosa que ando buscando? Por ejemplo, recuerden que estoy buscando algo de acá. Miren, por ejemplo, vamos a ver, ¿se acuerdan que recién yo supe que flores empezaban en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el 7, ¿ya? Quiero ver si es verdad que flores empiezan en el 7. Entonces lo que voy a buscar va a ser flores, ¿sí? Ese va a ser el texto buscado. Dentro de ese texto, ¿sí? Y a partir de el 1, que es el número 1, aquí la primera letra de C, digamos. Y ahí está. Y fíjense que realmente, porque aquí se acuerdan que yo puse desde a partir del número 7, esa es la posición inicial, y acá me está diciendo que correctamente Flores empieza en la posición 7. ¿Ya? Esa es la posición, ¿no es cierto?, dentro de eso. Fíjense que con el encontrar, ¿no es cierto?, yo puedo definir, miren, aquí tengo 3E. 3E. Tengo una A, 2, 3A. Tengo una O, 2O. Tengo una I. Ya yo podría encontrar, por ejemplo, la posición de la I, que parece única, así que voy a poner I, ¿ya? Y fíjense, me dice que está en la posición 22, justo antes de la 23. ¿No es cierto? Recuerden que el total eran 23, este es 23, por lo tanto esa es 22. Ahí está. Yo lo puedo encontrar. ¿Ok? Entonces, esa es la forma más rústica, ¿ya?, de hacerlo. Y miren, por ejemplo, voy a extraer el segundo apellido. Ya, voy a extraer el segundo apellido con el extrae de forma, por supuesto, de mala forma. Extrae, ¿no es cierto?, de qué texto, de este texto, punto y coma, ¿no es cierto? Posición inicial tiene que ser a donde está la L, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, desde la posición 14, ¿no es cierto? Y el número de caracteres aquí en realidad no importaría porque tiene que ser mayor al mínimo igual, mayor o igual que la cantidad de caracteres del open día. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como mínimo 10. Si yo pongo 15 da lo mismo, ¿ya? Va a salir los 10 más. Ahí está, porque no hay más datos para el lado, digamos, ¿ya? Y ahí está el apellido, ¿se fijan? Esa es la forma, la mala forma de utilizarlo. Vamos a, de ahí vamos a volver a este ejercicio porque quiero ponerles, porque esto, claro, funciona muy bien cuando solo, ¿no es cierto?, tiene que ver con ese nombre. Pero si yo lo hago, eso mismo, lo hago para la búsqueda de PIA, eso no sirve.
¿ya? Miren, por ejemplo, aquí, se supone que voy a copiar esto, y miren lo que me aparecen cuando quiero hacerlo de pía. En este caso, pía, claro, como aparecen, ¿no es cierto? Pía es un nombre más chico que César, ¿no es cierto? Porque César yo saqué 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, Pía tiene 3. Entonces aquí está sacando 5 caracteres también. Lo mismo, lo que en día, ¿no es cierto? No están a la misma altura. Es decir, el carácter, ¿no es cierto?, de lo que en día no es el mismo de Cardoen. Y eso es lo que quiero que entiendan, ¿no es cierto? Que por eso no lo podemos usar de esa forma. ¿Ya? Bueno, vamos acá, pero vamos a usar ese ejemplo. ¿Ya? A ver, quiero encontrar, ¿no es cierto?, en qué carácter está, en qué número de carácter está ese guión. Entonces, vamos a hacerlo. Encontrar el texto buscado, ¿no es cierto?, va a ser un guión. Ese es lo que ando buscando, ¿no es cierto? ¿Dentro de qué texto? Dentro de ese. Y, ¿no es cierto?, a partir del el carácter inicial, el 1. A partir del 4, digamos, del 45 millones. Y ahí lo tenemos. Está en la posición 11. Quiero saber también qué tan largo, ¿no es cierto?, es este carácter, este texto. Tiene 12, ¿no es cierto? Es como obvio, ¿no es cierto? Si ahí está el 11, ese es el 12. Ahora voy a extraer el dígito verificador. Miren, ¿no es cierto? El texto va a ser esa, punto y coma. Ahora, por ejemplo, dice posición inicial. Recuerden que estoy extrayendo, entonces yo quiero extraer eso. Entonces, la posición inicial en realidad debería ser esa posición. Y esa posición es la que te da, por ejemplo, el largo. El largo te dice que el total, ¿no es cierto?, el último dígito es tanto. Por lo tanto, vamos a usar el largo de esto, y ese va a ser la posición inicial, ¿ok? El largo. Y el número de caracteres, ¿no es cierto? ¿Cuántos caracteres tengo que sacar? Aquí es algo lógico, porque si es digamos, eh, el dígito verificador, siempre el dígito verificador es 1. En este caso no hay que hacer alguna función porque siempre va a ser 1. El dígito verificador siempre es raya K, raya 0, raya 1, raya 2, etc. ¿Ya? Es un dígito nada más. Y ahí lo tenemos. Ahí lo trajimos. Ahora voy a traer el número. Este número lo voy a traer para acá, pero sin el raya algo, ¿ok? Esa es más o menos la idea. Izquierda, sobre qué texto, sobre ese, ¿no es cierto? Punto y coma. ¿Cuántos dígitos? Recuerden que yo quiero ese número, pero sin el guión algo. Ahora, ese guión, recuerden que estaba en el 11. Por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que quiero yo es no el 11, sino que uno menos, sería hasta el 10. Este es el carácter, el último 0 está en el 10, porque ese está en el 11. Entonces lo que voy a hacer va a ser decirle, yo quiero que ese menos 1, ¿sí? Porque yo sé que el 11 es ahí, pero menos 1, ¿no es cierto?, va a quedar acá, va a quedar ahí. Y cierro paréntesis, y ahí llegó, ¿no es cierto?, solo el número. Y finalmente, el dígito verificador, como correspondería hacerlo, derecha, ¿no es cierto?, texto, punto y coma, y como el dígito verificador es solo un carácter, por lo tanto, lo hacemos de esa forma. ¿Ya? Me equivoqué. Eso, ahí sí. Ahí está.
¿Ya? Miren la gracia de esto, por ejemplo, yo puedo, ¿no es cierto?, puedo borrar ciertos elementos. Miren, voy a borrar, por ejemplo, todos estos valores. Ahí, lo voy a dar Enter. Y miren, se achicó, por supuesto ahora eso está en el 7, el largo es 8, igual te trae el dígito verificador es 8, fíjense, el número sin dígito verificador es 45.123, se amoldó, ¿no es cierto? Y el dígito verificador, ¿no es cierto?, sigue siendo 8. Voy a cambiar esto, voy a volver a poner lo que había, y miren, van a cambiar automáticamente todas estas cosas, excepto, ¿no es cierto?, el dígito verificador, que eso no cambia para nada. Ese es, ¿no es cierto?, es como deberíamos usarlo. Se fijan que es bastante distinto. Miren, bueno, creo que esto no lo vamos a alcanzar a hacer. eh, prefiero terminar hacerlo la próxima clase, ¿ya? Porque hay que tomarse un poco más de tiempo para hacer esto y poder hacer una fórmula, ¿no es cierto?, que pueda, por ejemplo, sacar el apellido paterno a cualquier nombre, del tamaño que sea, ¿ya? Y que no nos ocurra esto que está ocurriendo aquí, ¿ya? Que la fórmula es hecha para un nombre, pero para el otro nombre no me sirve, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana, a terminarlo ya. Y, así que por esta semana, bueno, quedamos en esto.